Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este video donde vamos a aprender cómo definir el tamaño de mi empresa. Como recordarán del video anterior, al momento de hacer el registro a la plataforma, en la tercera pantalla nos van a estar solicitando los datos de la cantidad de empleados. La idea de este video, si bien acá tienen una breve explicación, es poder entender cuál es la cantidad real de empleados que tiene nuestra empresa para luego, al momento de seleccionar el rango al cual pertenecemos, hacerlo de la mejor manera posible. Bien, para definir correctamente el tamaño de mi empresa, es importante saber que existen estos tres tipos de trabajadores que se tienen en cuenta al momento del cálculo para la cantidad de empleados. En primer lugar tenemos los trabajadores full-time, que son aquellos que trabajan los 12 meses del año, 40 horas a la semana, o el equivalente full-time del país. Acá en Argentina se contemplan las 40 horas semanales. Los trabajadores part-time son aquellos que trabajan los 12 meses del año, pero trabajan menos de 40 horas a la semana. Y por último tenemos a los trabajadores temporales que no trabajan los 12 meses del año y trabajan o 40 horas o menos por semana. Ahora bien, conociendo los tres tipos de trabajadores que existen, la pregunta entonces es, ¿cómo calculo la cantidad de trabajadores de mi empresa? Para ello, les acercamos esta ecuación que se compone del número de trabajadores multiplicado por el número de horas trabajadas por semana sobre el número de horas totales de un trabajador full-time, que en Argentina se consideran 40 horas semanales, multiplicado por el número de meses de un año que cada uno trabaja sobre 12, es decir, los meses del año. Algunas aclaraciones importantes sobre esta ecuación es que en primer lugar debe ser usada para cada tipo de trabajador. Es decir, una para los trabajadores full-time, otra para los trabajadores part-time y otra para los trabajadores temporales. La suma de estos tres resultados es lo que va a determinar el tamaño del track, es decir, la cantidad real de empleados que tiene mi empresa. Y por último, lo que les comentaba anteriormente, el total de horas trabajadas por semana de los trabajadores full-time dependerá del país, que en el caso de Argentina se consideran 40 horas semanales. Bien, como les comentaba anteriormente, existen tres tipos de trabajadores. En este caso, les quiero poner un caso especial que son los contratistas independientes. Se incluyen en el cálculo del tamaño del track y en las preguntas de trabajadores de la evaluación si, en primer lugar, llevan a cabo actividades centrales de la compañía y, en segundo lugar, si solo trabajan para la compañía de forma exclusiva o si están trabajando por más de 6 meses de manera continua y trabajan más de 20 horas a la semana. Si no cumple con ninguno de estos dos requisitos, no se van a incluir nunca. Algo también muy importante es que aquellos contratistas que son empleados por una empresa externa, es decir, por un tercero, no se incluyen en ningún caso. Bien, por último es importante aclarar qué sucede con los dueños y fundadores de las empresas. Acá se nos van a presentar tres casos en donde es importante prestar atención para saber si los dueños y fundadores de las empresas deben incluirse en las métricas de los trabajadores. El primer caso es que si los trabajadores de una empresa consisten solo en fundadores o socios que poseen más del 10% de su empresa, entonces el tamaño debe ser 0. Esto significa que tiene que haber por lo menos un trabajador full-time más allá de los propietarios fundadores que trabajan para pasar del tamaño 0 al tamaño 1 a 9. El segundo caso es que si un trabajador dueño está en la nómina y tiene personal adicional, entonces el trabajador dueño debe incluirse en las métricas de los trabajadores. El tercer y último caso es que si un trabajador dueño no está en la nómina y tiene personal adicional, entonces el trabajador dueño no debe ser incluido en las métricas de los trabajadores. Por último, una pequeña aclaración es que si uno de los dueños no es el fundador, pero tiene el 5% o menos de las acciones, tiene que ser considerado como empleado. Finalmente les quiero agradecer por ver este video y los invito a continuar viendo el resto de los videos en donde vamos a continuar entendiendo cómo completar la evaluación de impacto B.